Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Primer Plano y pues tenemos que seguir con las elecciones. Mañana es el tercer y último debate. Hay que reconocer que los debates anteriores prácticamente no movieron la aguja de las preferencias, aunque digamos, sondeos que se levantaron después de los debates, pues algunos decían que él iba mejor a Mid o a Naya, en fin, pero pues no les ayudó en absoluto. Vamos a ver qué pasa mañana. Ya advirtieron dos de ellos, los dos segundos lugares, o el segundo y el tercer lugar, que pues se van a dar hasta con la cubeta, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa y a ver si mueven las encuestas. Lo que hoy tenemos, por cierto, es que en la penúltima camada de encuestas seguramente vendrá una más por casa encuestadora después de las que salieron al final de la semana pasada, y las cosas siguen igual. Una ligera tendencia al alza de Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de estar tan alto, sigue creciendo décimas nada más, pero sigue su tendencia al alza. Una tendencia en algunas al empate entre Anaya y Mid, y otras que muestran que se llevan 3 puntos, pero son clarísimamente segundos lugares o segundo y tercer lugar, como usted lo quiera ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que está perfectamente fijado, y así lo dicen las encuestas ante una pregunta expresa, es que Andrés Manuel López Obrador ya ganó la elección, y esto pues está sustentado, a pesar de que nos dicen todos los encuestadores, oigan, esto es una fotografía del momento, refleja el ánimo de la gente, no lo puede usted tomar como un resultado final, pueden cambiar. El hecho claro es que todo mundo, bueno, la gran mayoría piensa, más del 50% piensa que la elección ya está definida a favor de Andrés Manuel López Obrador. Del otro lado empieza a circular un argumento que, por cierto, circuló ya también en el 2012, diciendo que no, que momento, que las encuestas, no es que nos mientan, pero que las encuestas no son precisas, porque si uno toma la tasa de rechazo, esto es las personas que toca el encuestador y no hubo nadie o le cerró la puerta, más los no sé y no contestó, suman, por ejemplo, en la del Financiero 62%. Y por lo tanto podríamos tener un escenario en donde se diera la vuelta y ganara quien uno no piensa ni remotamente que puede ganar el día de hoy. ¿En qué tesitura nos pone? ¿Qué escenarios hay frente a esto? Poco probable, ¿eh? Decíamos, bueno, cuando empezó la campaña decíamos si la campaña sería de 2 o de 3. Algunos decían puede ser de 3, más pareja entre los 3, otros decíamos normalmente es de 2, pues parece que va a ser de 1. De acuerdo en todo caso a lo de las encuestas hoy por hoy, si no se modifica eso de manera dramática, puede ser de 1 y tú dices 2 segundos lugares, no, 2 terceros tal vez, porque están muy abajo. Pero es cierto que quienes le tienen reservas a las encuestas, el señalamiento, sobre todo no tanto de los indecisos, sino de los que no contestan, es muy importante y muy fuerte. Y entonces ese puede generar un margen de error, yo no creo que tan grande como para modificar radicalmente lo que estamos viendo. A lo mejor sale que el margen entre primero y segundo sea un poco más cerrado. Eso sí podría pasar. Y que se defina quién es en segundo y quién en tercero. Pero realmente que haya una sorpresa y que te digan, oye, no es López Obrador el que va a ganar. Yo lo veo muy difícil, pese a los márgenes de error que se pueden manejar en las encuestas. En las encuestas constantemente se cuestionan, sobre todo quienes están abajo. O sea, los que ahora te garantizan y te aseguran que las encuestas están bien, son los que hace 6 años te decían que estaban absolutamente mal. Pero en realidad, hace 12 años, sí es cierto que se han equivocado en varias encuestas, sobre todo locales, pero hace 12 años todas las encuestas, hace 6 años, perdón, en 2012, todas las encuestas decían, primer lugar Peña Nieto, segundo López Obrador, tercero Josefina, todas. O sea, así salió. Y así fue. Y cuando dicen, no, pero con un margen de 20 puntos, esa fue una encuesta que puso 20 puntos de margen entre el primero y segundo lugar. Las otras se fueron cerrando y varias de las encuestas conocidas estuvieron en el margen de error, 7%, que es lo que el resultado salió. Algunas ponían 8%, 9%, pero ya no tan alejadas. O sea, sí hubo varias que estuvieron muy próximas al resultado, algunas incluso puntualmente, pero así se generan un poco estas imágenes. Una que se excedió con 20 puntos, dijeron todas las encuestas se equivocaron. Fue una, específicamente fue una concreta la que se equivocó con esa magnitud. Bueno, tú preguntabas
o planteabas, María Amparo, de cómo manejar esta situación tan inédita en una elección presidencial mexicana. Y creo que nuestra obligación es dar las cifras como nos las están dando las encuestadoras, señalando que hay algunas con un historial de seriedad mayor que otras. Y en ese sentido, vamos que las encuestadoras más serias, y no voy a dar los nombres, pero creo que las tenemos bien ubicadas, coinciden. La distancia de López Obrador frente a Anaya y Mid es enorme. Es de 20 puntos aproximadamente. Y sobre eso no hay precedente que se puede invocar. Porque ni en la del 2006, la competida, se fue cerrando y estaban dentro del margen de error al final. O en la del 2012, pues la distancia era de 5 o 6 puntos en promedio. Aquí estamos con 20 puntos. En segundo lugar están las señales que vienen de diferentes medios. Señalaré dos. Los comentaristas más conocidos, evidentemente ya algunos profundamente antipejes, ya empiezan a modificar la virulencia de sus críticas para prepararse a dar el brinco y acercarse, o cuando menos no quedar tan expuestos. Hay quien ha dicho, no, yo jamás he criticado a Andrés Manuel, he señalado algunas de sus deficiencias, pero vamos, en la democracia todo se vale. Y luego el encuentro que comentaremos en el tercer bloque entre el Consejo Mexicano de Negocios, poderosísimo, y los 4 candidatos el martes pasado, que lanzó una señal o varias señales clarísimas de que ya cada uno de los actores está haciendo sus cálculos, está haciendo los acercamientos para preservar hasta donde le sea posible sus privilegios, o bien para ceder en algunos aspectos. Pero no te adelantes tu tema. No, estoy hablando en general de los actores, comentaristas, instituciones, empresarios, todos los grupos de poder, porque el poder está fragmentado. Entonces ya estamos viendo esos reajustes que generalmente se daban después de las elecciones, ahora los estamos viendo antes, y eso me parece tenemos que comentarlo para que el auditorio norme su criterio de qué hacer o cómo manejarse, o si vale la pena pelearse con los primos o con los suegros por la intención del voto. Pues yo me voy ya que han comentado lo que yo hubiera podido comentar, me parece que si los argentinos del tango dicen que 20 años no es nada, 20 días que nos faltan para las elecciones es mucho menos que nada, como dijera José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, esto ya no, este arroz, como dijo el propio López Obrador, aparentemente ya se coció por lo que se refiere a la sucesión presidencial. Pero ahora las cosas van a ponerse muy interesantes y a lo mejor tenemos que poner mucho más atención, lo digo no solo nosotros los analistas, sino la gente en general, porque es muy importante cómo queda el Congreso de la Unión. Senadores y diputados pueden poner alto a ciertas decisiones que no les parezcan las más convenientes, pueden establecer algunos lineamientos normativos, leyes, que le pongan valladares a ciertas acciones al próximo presidente, que muy probablemente será Andrés Manuel López Obrador. Y allí es donde está funcionando, a mi juicio, más eficazmente la compra y coacción del voto. Ya vieron que no les alcanzaría para comprar suficientes y bajar a López Obrador, que sí está con 20 puntos, eso es mucho más que nada, 20 puntos de distancia, estamos entre los 20 ahora, no en los años 20, sino en los 20 años que son nada, en los 20 días que sí son mucho menos que nada, pero en estos 20 días la compra y coacción del voto en función de los gobernadores, por un lado, y por el otro lado, de los legisladores federales, va a ser una de las cosas en las que hay que poner mayor atención.
Mira, sabiendo que hay mucho dinero ilegal en campañas y, en fin, todo lo que está alrededor de el gasto en campaña, desde clientelismo hasta meterle lana en efectivo, tanto de desvío de recursos públicos como de parte del sector privado, yo creo, con todo respeto, que no alcanza el fraude para hacer 20 puntos de fraude. Si me dijera 5, vaya y pase, ¿no? Pero 20 puntos de fraude, que es lo que lleva en las encuestas. Si queremos meter en donde hay una menor distancia, el promedio, lo sacaban hoy otra vez en Oráculos, es de 16 puntos, ¿no?, porcentuales entre el primero y el segundo lugar, en el que sigue apareciendo Anaya. Inédito, aunque es cierto, fíjate que releí un artículo de John Ackerman del 20 de mayo. John Ackerman es un personaje asesor muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, argumentando exactamente lo que se argumenta ahora de aquellos que no quieren que gane López Obrador, ¿no? Argumentando la tasa de no respuesta, etcétera. Esto pasa en todas las elecciones. El hecho clarito es que en el peor de los casos lleva 17 puntos de ventaja y solamente, como decía Paoli, a 20 días de la elección. Parece, ahora sí, siempre dije que era irremontable, que todas las ventajas son remontables. Ahora sí sería una cosa, pues, extraña que remontara. Y sí. El artículo de John Ackerman es de este año. No, Del de 20, mayo. no, del 20 de mayo del 2012. No quedó claro. Sí, Hablando sí. de Peña Nieto y diciendo es que hay mucho voto escondido, temen represalias y dicen que van a votar por Andrés Manuel López No Obrador. respuestas. Y es muy impresionante porque dice que es exactamente la misma tasa de rechazo que hoy se achaca, bueno, no se achaca, que hoy tienen las casas encuestadoras, que es del 60%. Nada más que ahora el argumento está del otro lado, ¿sí? Al revés, los que argumentan esto son los pro Anaya o los pro MID o los anti-AMLOS, como quieras llamarlo. Y si vamos a las encuestas del Congreso, pues pasa lo mismo, está muy cerca de tener la mayoría para pasar las leyes por sí mismo, y si no, al Está muy día cerca, siguiente, pero a horas de que se constituya el grupo parlamentario de Morena, vamos a ver cuántos se van del PRD y cuántos se van del PRI, ¿no? Entonces tiene que mantener unida a su coalición, Andrés Manuel, y seguramente se va a nutrir de algunos, así como hay comentócratas que ya están diciendo nunca criticamos a López Obrador, pues también habrá perredistas y priistas que dicen nunca estuve con mi candidato. Se hizo la luz. El otro tema que está flotando todavía es el del voto útil. Todavía se están peleando ahí Anaya tratando de jalar el voto útil, de los priistas diciendo yo soy el que le puedo ganar a López Obrador eventualmente, de todos los que no quieren que gane López Obrador, que se concentren en quien sí le puede ganar. Ese es el discurso, que es Anaya. Pero las encuestas, de nueva cuenta las encuestas, nos están diciendo que hoy por hoy el voto útil está en favor de López Obrador. También. Es decir, el voto de la gente que va a votar por el PAN, pero por un candidato distinto, o PRI, o PANAL, o Verde, pero por un candidato distinto al de su partido, se están yendo con López Obrador básicamente. Es decir, Anaya hoy por hoy en las encuestas no recibe ningún voto útil. Al contrario, pierde votos de su coalición en favor de López Obrador, y lo mismo con MID. Entonces, a mí no me sorprende demasiado porque hemos dicho tanto en 2006 como en 2012, el principal beneficiario del voto útil fue López Obrador. Creo que se va a repetir, independientemente de que el margen de voto útil sea mayor o menor que en otras elecciones, creo que López Obrador va a ser otra vez el principal beneficiario del voto útil. En seguimiento a tu comentario de las batallas locales, en Morelos, donde pasó parte de mi vida, se está dando un fenómeno bien interesante. Las tribus de Morena no están apoyando todas a Cuauhtémoc Blanco. ¿No? No, claro que no, porque ahí que seguramente va a ganar, en lugar de nombrar a alguien de Morena, nombran a alguien del PES, el Partido Encuentro Social, como candidato a gobernador, y según me dicen, está en marcha un proceso de, digamos, reclutamiento de cuadros corporativos por parte del PRD de Graco Ramírez. ¿Se va a fraccionar el voto? Simplemente estoy dando elementos de cómo en lo local, y lo mismo en Yucatán, en todos lados está un fenómeno muy... En Veracruz interesante. Bueno, pues ya veremos también esa parte importante de las encuestas, que son los estados, 9 estados de la República. Nos vamos a un corte, volvemos enseguida. La semana pasada discutíamos en esta mesa
Pues lo del pleito entre el PRI y el PAN. Entonces nos planteábamos si el pleito, incluso personal, entre el presidente Peña Nieto y Ricardo Anaya, que también ya es personal, los agravios que se han dicho, las amenazas, en fin, las zancadillas entre ambos partidos o ambos equipos, si eran menos importantes que los intereses y las coincidencias que hay entre los dos partidos, lo que forman el PRIAN, al grado en el cual tendrían que ponerse de acuerdo. Bueno, eso se venía manejando desde hace muchos meses y no se pusieron de acuerdo. De hecho, insistíamos en que las cuestiones personales podrían ser incluso más importantes a veces, cuando ya el agravio es muy duro, para decidir los acuerdos o los pactos que se puedan hacer. Y aquí decíamos, es que el agravio personal, el problema, las amenazas ya es tan duro entre el PRI y el PAN que difícilmente se van a poner de acuerdo. Bueno, creo que el video que salió, que circuló, incriminando de alguna forma, involucrando a Ricardo Anaya, pues creo que nos responde que no iba a haber acuerdo, que no lo hubo entre el PRI y el PAN. Y yo he venido sosteniendo que en todo caso de tener que elegir como la menos mala opción para Peña Nieto, para el gobierno sobre todo, no necesariamente todo el PRI, porque el PRI son muchos y los priistas tienen sus intereses locales, etcétera, de distinto nivel, no es un aparato muy homogéneo. Pero en el caso de Peña Nieto, entre que le sea menos dramático, digamos, que gane o López Obrador o Peña Nieto, pues hemos dicho, pues yo creo que si López Obrador gana, le conviene más a Peña Nieto en términos de cierta seguridad, de cierta impunidad, de que no lo revisen, de que no le busquen, porque López Obrador es lo que ha venido ofreciendo desde hace 2 años. Ha estado diciendo que no va a haber persecución, no va a haber represalias, se trata, digamos, de tener una cosa civilizada, y lo ha dicho muchas veces. Entonces, en el cálculo, a mí me parece que a Peña efectivamente le convendría más que ganara López Obrador en lugar de Anaya, pero creo que lo que hemos visto esta semana confirma que ese es el cálculo que hay allá arriba. Mira, yo confieso que yo ya no entiendo nada. A estas alturas, sí, estamos discutiendo de que qué le conviene más a Peña Nieto, que gane, o sea, ya se dio por perdido al PRI, sí, y entonces qué le conviene si gana Anaya o Andrés Manuel López Obrador. Digamos, si uno atiende, aun cuando se hayan diluido las ideologías y los programas y todo lo que quieras, pues quien ha gobernado este país desde 1997 e incluso me iría hasta 1994 es el PRIAN. Eso me parece indiscutible. Yo no puedo entender, ¿sí?, que al gobierno actual, que es del PRI, le pueda convenir o tenga ganas de que gane una persona que va, Andrés Manuel López Obrador, que va en contra de sus reformas estructurales, ¿sí? Esas que dieron pues los únicos puntos buenos e inicios del sexenio a Enrique Peña Nieto. Entonces, me resulta realmente, José Antonio, muy difícil de entender. Cuando esgrimes el argumento de que es que a lo mejor ya pactaron y le promete impunidad, o sea, Andrés Manuel López Obrador puede prometer impunidad e inmunidad, ¿sí?, al presidente saliente cuando su bandera es la corrupción. ¿Por qué no pactó? Lo ha hecho. Pero ¿por qué no pactó lo mismo con Anaya al mero principio de las elecciones? Porque lo más natural, y si uno ve realmente los dos proyectos encontrados, por un lado es el de Anaya y Mid, que son muy parecidos en la parte económica y en la parte social, y por otro lado el de López Obrador. Entonces, realmente no se entiende, porque Anaya también le pudo haber prometido impunidad. Y ahora me sorprende porque un presidente no puede prometer impunidad. Pues no. Pues sí, Pues no Y podrá, mucho pero lo ha menos hecho, López ¿no? Obrador, Sí, en el sentido de que como el prometer discurso, no empobrece. bueno, pues sí, no empobrece, pero es decir, a ver, yo mando, no hay sistema judicial. O sea, ¿de qué se trata? Pues Usted me va a explicar. lo cierto es que no lo sabemos. Simplemente tenemos que interpretar los hechos y Andrés Manuel ha construido su exitosa campaña ¿Sí? con una movilización social en todo el país, indudable, existe, es real, ahí están. Y luego acuerdos profundamente pragmáticos con actores de todos los colores y sabores, evangélicos, priistas, expresidentes panistas, es decir, ha sido de un pragmatismo notable
Ignoro, nadie lo sabe, si hubo un acuerdo implícito o explícito de decir te voy a dar impunidad. No lo sabemos, pero las señales y los lenguajes y las señales que uno tiene que interpretar en política han sido muy evidentes entre Andrés Manuel y Peña Nieto, y por razones que también desconocemos, la hostilidad de Anaya contra Peña Nieto ha sido evidente desde el principio, por cálculos pragmáticos, no creo que por convicción. A mí no me inspira ninguna confianza la convicción de Ricardo Anaya. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos, María Amparo, es, una vez ganando Andrés Manuel, suponiendo que las urnas le dan el voto, ¿por dónde se va a ir? ¿Cómo va a gobernar? ¿A quiénes va a golpear y a quiénes va a dejar ir? ¿En qué aspectos va a poner el acento? Porque no es posible que lo haga simultáneamente. Tiene corrupción, violencia, desigualdad y Estados Unidos. ¿Por dónde los va a agarrar? Y en ese terreno, pues confieso mi incapacidad de hacer un pronóstico, salvo que quien en este momento tiene el poder futuro no son ni Peña Nieto ni Anaya, sino es Andrés Manuel, para tomar esas decisiones. Bueno, yo creo que lo que ustedes han dicho en términos generales es correcto. Me gustaría introducir algunos matices, algunas de sus afirmaciones o prolongación de explicaciones a lo que ustedes dijeron. En principio, si vemos metafóricamente a un palenque que se llama Prián, los gallos que se desplumen o se destacen, lo que están haciendo al dañarse es provocar que muchos de sus seguidores se vayan con el otro, que ya es casi seguro o más que seguro. ¿Andrés Manuel sería el gallero en esta metáfora? No creo, no, bueno, él está jugando, como dice alguna columna hoy, el papel del chinito milando, porque todo lo que se agarren aquellos que están amenazando le va a beneficiar indirectamente. La otra cuestión que yo quisiera plantear, aunque aparentemente se mueva un poco el tema, no lo muevo, es que va a haber un cambio sustancial, radical del sistema de partidos en México al terminar este proceso electoral. Nadie se sostiene. El PRD, que estaba a punto de desaparecer, pero que se cuelga en una coalición para poder continuar su vida política y sus privilegios, va a caer estrepitosamente. El PAN está destruido y además va a quedar sin crédito si no consigue a Anaya acercarse siquiera un poco más a López Obrador. Lo cual es posible, pero acercarse, en lugar de ser 17, 18 puntos, pues podría acercarse a 10 puntos. Eso no importa. El sistema de partidos va a tenerse que reorganizar, porque todas estas alianzas de facto a las que tú te referías, y eso es algo que yo quería comentar, han sido algunas verdaderamente desastrosas. La de López Obrador, quiero referirme a una puntualmente que me ha dolido en lo particular, muy claramente. Haberse llevado como candidato a la Sosa Nostra en Hidalgo, a Morena. ¿Cómo se llama él? Se llama Sosa Castellán, el político que viene del PRI y fue el cacique de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que escribió un libro, algún hidalguense, no recuerdo ahora su nombre, pero muy amigo mío, y de Miguel Granados Chapa. Un juicio que le hicieron, Miguel Ángel escribió el prólogo de este libro. Entonces los demandó Sosa Castellán a los dos, y ahora, siendo el hombre más corrupto que se ha posesionado como un cacique de la Universidad Autónoma de Hidalgo, se lo llevan a Morena. Como esto ha pasado en muchos estados, que se ha llevado a gente de lo más podrido, de lo más sucio. ¿Qué va a hacer de esto? ¿Caben en el partido Morena gentes tan encontradas
caben todos. Eso es lo que quería yo comentar un Sí. poco. Sí, Vamos a irnos después del 1 de las puertas están muy abiertas en Morena, desde luego. Ahora, desde luego no vamos a saber si hubo un acuerdo implícito. Se ha hablado de un acuerdo entre Calderón y Peña en su momento. Bueno, pues son inferencias que se hacen. O de Calderón con el PRI, o Fox con el PRI para el 2006, etcétera. Aquí no lo vamos a saber. Simplemente lo que sí me parece claro es que entre apoyar a Anaya, ¿no? Para que ganara, o bloquearlo, a pesar de que tienen el mismo proyecto, a pesar de que se supone que López Obrador no les gustaría, pero lo estamos viendo, hemos visto cómo el pleito es real, cómo se han golpeado una y otra vez, y otra vez la semana pasada. Entonces, si cuando la PGR se fue sobre de Anaya, lo que sí lograron fue bajar a Anaya, sí lo bajaron, sí lo pararon en las encuestas, pero no subió Mid. Vuelven a recurrir a lo mismo ahora, pues es previsible que en todo caso a lo mejor vuelve a tomar una ventaja López Obrador. Es decir, pueden golpear a Anaya, sí es posible que lo vuelvan a golpear, que le bajen puntos, a lo mejor incluso que Mid quede en segundo lugar, pero no será muy distante de lo que tiene ahora. Y en cambio todo eso le beneficia a López Obrador. Yo creo que precisamente el debate de mañana, tú lo comentabas hace rato, el debate de mañana yo creo que vamos a ver mucho de eso. Va a volver a resurgir este pleito entre Mid y Anaya, y si acaso Anaya diciéndole a López Obrador, a ver, ¿tú vas a meter a la cárcel a Peña? Sí o no, para que quede explícito. Y decir, claro, porque ya tienen un acuerdo. Es decir, yo creo que el debate se va básicamente a concentrar, desde luego se tocarán otros temas, pero el punto central va a ser estas acusaciones, si hay acuerdo o no, si hay pacto, si en fin, el pleito entre el PRI y el PAN, Mid diciendo que es un vulgar ladrón Anaya, pues yo creo que eso es lo que va a prevalecer en el debate de mañana. A ver, yo, José Antonio, no estoy en desacuerdo con las inferencias, son las mismas que yo hago. Simplemente me parece irracional, y me pareció irracional desde el día 1, desde que empezaron las campañas. En marzo me parecía irracional esto. Y lo que tú dices me aterroriza, Sergio, porque además lo digo si fuera Anaya el presidente o si fuera Andrés Manuel López Obrador, decir, yo voy a meter a la cárcel. No, señores, ni lo puedes perdonar ni lo puedes meter a la cárcel, ¿sí? Esto tendría que seguir un juicio, pero ya nos acostumbramos a decir, no, es que sí lo va a meter a la cárcel. Parece, No, o sea, como Salinas, ¿no? Que metió a la quina a la cárcel. De ninguna manera lo Me equiparo aterroriza. de que la voluntad del presidente va a convertirse en realidad. Simplemente ¿dónde va a poner la prioridad? ¿Va a dedicar a la PGR a perseguir delincuentes o perseguir políticos delincuentes? Vamos, criminales o políticos, ambos son delincuentes. Esos son los dilemas a los que me refería. Y bueno, pues eso es lo que tendremos que empezar a discutir si los pronósticos se cumplen. Se cumplen. Bueno, pero se nos termina el tiempo de este segmento, vamos al siguiente. El martes de la semana pasada hubo un encuentro que llamó mucho la atención. El Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a las grandes fortunas de este país, invitó a los 4 candidatos a la presidencia. Creo que los empresarios expresaron su interés o su favoritismo o sus opiniones si juzgamos por el número de horas. A Andrés Manuel le dedicaron 3 horas, Mid y Anaya se llevaron más o menos 2 horas y el Bronco 1. Pero no solo eso, sino que entre el martes se reunieron primero a las 8:30 con López Obrador y luego a las 12:30 con Anaya. Cuando terminan de hablar con López Obrador se van algunos empresarios, entre ellos, y lo tengo documentado, Emilio Azcárraga, Chedraui Obeso y Díez Morodo, 3 de los más de más peso. De más pesos. De más peso y pesos. Dólares. Que son Dólares. Son indicios de un deseo de llegar a algún entendimiento, como luego lo expresó Alejandro Ramírez, el presidente de este selecto club. La pregunta aquí es ¿por qué? Doy una primera explicación y luego una última reflexión. Creo que mucho se debe al trabajo de tejido fino que hizo un empresario regiomontano, Alfonso Romo, reclutado por Andrés Manuel López Obrador en el 2011 y que ha estado trabajando para él, para limar asperezas, y que
puede convertirse en el jefe de facto del próximo gabinete, con lo cual estamos, y este es el comentario, ante un fenómeno nuevo, una de las novedades de esta elección. En los 20 se crea Abelardo L. Rodríguez, que fue presidente y jefe, gobernador de Baja California, crea la figura del político empresario. Crea hasta 126 empresas, siendo funcionario. ¿No estaremos viendo ahora la figura del empresario político que entra a la política? Probablemente una golondrina no hace verano, pero me parece que un reto para los analistas es desentrañar qué va a ser lo nuevo y qué se mantiene después de esta elección. Tú hablas hace rato del pragmatismo, Sergio, cuando estabas hablando, digamos, de la gente que se ha incorporado a la campaña o que Andrés Manuel López, a los que Andrés Manuel López Obrador les ha abierto la puerta, ¿no? Gente muy diversa en todos los términos ideológicos, programáticos, en fin, lo que tú me digas, ¿no? Creo que los empresarios, la élite económica, que es de la que estamos hablando, pues es también pragmática y contenta o no con la idea de que vaya a ganar López Obrador, pues pareciera que ya incorporaron la idea de que es muy probable que gane, y de ahí una reunión además en un contexto en el que, pues te diría que horas antes, en realidad días antes, sí, los había insultado genéricamente, ¿no? Como clase empresarial, y después había distinguido a unos cuantos, ¿no? Les había dicho desde que eran responsables de la tragedia nacional hasta que eran minorías rapaces, o diciendo que no eran empresarios sino traficantes de influencia, ¿no? Son las tres cosas o los tres adjetivos de los que me acuerdo, pero insisto, casi que minutos antes de tener esta reunión. Y ahí yo sí leí letra por letra el discurso de Alejandro Ramírez, que es en efecto el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y es un discurso muy bien hecho, muy bien pensado, en donde logró moverse en este difícil, pantanoso terreno entre marcar la diferencia en los desacuerdos que tiene con lo que tienen con López Obrador, por ejemplo, en términos de las reformas estructurales, en tender un puente hacia el candidato y decirle claramente que les había dolido, que no estaban de acuerdo, desde luego, con los adjetivos, y que así no era el mejor camino para negociar. Ahora, el primer paso, desde luego, lo dieron estos hombres de peso y de pesos en México, ¿no? Y creo que hay que recibirlo como una buena noticia. Lo peor sería que el 1 de julio o el 2 de julio, si es Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, hubiera un enfrentamiento entre ellos. Ustedes han comentado lo de el Consejo de Hombres de Negocios. Y bueno, por supuesto que ahí hay gentes de mucho peso y de muchos pesos, y algunos dólares también. Pero hay otros grupos empresariales que han hecho toda la lucha porque López Obrador no tuviera una votación tan alta o una intención de voto tan alta. Los que subieron y después bajaron a Margarita Zavala es un grupo empresarial. Bayeres es el que documentadamente ante el INE entregó 15 millones de pesos. La familia de Bayeres, él y su familia, 15 millones de dólares a Margarita. De pesos. De pesos, perdón, de pesos. Sí, para su campaña. Margarita entonces dijo que prescindía del ingreso público, pero pues ya tenía garantizada su campaña. Otros empresarios han ido haciendo distintas movidas, como hablar con sus empleados para decirles que había un gran peligro si votaban por ya sabes quién, aunque nunca dijeron el nombre. Tampoco ya sabes quién pronuncia el nombre, pero había muy clara forma de cohibir el voto por López Obrador, porque era un peligro para México, en resumen. Estos empresarios, yo creo que van a resignarse igual que los otros, pero van a tratar de empujar fichas que les sirvan para proteger sus intereses, para cuidar sus empresas, etcétera, lo cual aparentemente es válido en una democracia, y por eso van a poner acento en las elecciones
de gobernadores y de legisladores federales en este último tramo, donde todavía sus fichas pueden hacer algo, porque ya se dieron cuenta que en la de López Obrador no va a ser una afectación. Entonces yo creo que ese es un tema que todavía vamos a seguir viendo. Todavía había algún empresario que, creo que, no me acuerdo ahorita de la empresa, de Coahuila me parece, que se pronuncia por Anaya, pero Bringas. cada vez El de Soriana va Bringas. viendo, el de Soriana, sí, efectivamente, pero yo creo que eso van a ser golondrinitas de empresariales, porque la iglesia y el capital, los empresarios, se acomodan a lo que venga de la mejor manera que puedan. Y esa es la situación en la que estamos ahora. Yo creo que a muchos de estos empresarios, de grandes empresarios, sí les puede preocupar un cambio de modelo económico que indirectamente afecte a su labor, a lo que ellos están acostumbrados en términos, digamos, de productividad, etcétera, que pueda afectar a la economía y por lo tanto también a estas empresas o a las empresas en general. Yo creo que es una preocupación que ellos tienen desde hace mucho tiempo, pero en varios de ellos también es el fin de sus canonjías, el fin de sus privilegios, de los tratos privilegiados que han tenido con la clase política, básicamente emanada del PAN y del PRI en todos estos años. Y que eventualmente no se puedan dar contratos tan jugosos como los que han tenido o la preferencia. Eso yo creo que les está preocupando y de ahí un poco también su rechazo a López Obrador. Pero haciendo un poco de historia, planteabas tú la posibilidad de una figura de empresario que entra a la política. ¿No sería totalmente novedosa? Cuando hubo los pleitos con Echeverría, entre el empresariado, con Echeverría primero y luego López Portillo, nacionalización de la banca, etcétera, muchos de estos empresarios empezaron a volcarse hacia el PAN, en favor del PAN. Incluso se hablaba, digamos, del neopanismo, nutrido por muchos de estos empresarios. Y entre ellos, digamos, salió o destacó, pues Cloutier fue el más destacado. ¿No? El más destacado como candidato presidencial y demás. demás. Del Consejo Coordinador. Que ahora dice Tatiana que tenía más o menos el mismo proyecto que López Obrador. Creo que no. Pero, en fin, estaba ahí como una figura central. Y muchos de los que fueron con él, por ejemplo, Fox no era empresario en términos de que no era dueño de una gran empresa, pero era un ejecutivo de primer orden de una de estas empresas, de la Coca-Cola. Entonces sí entraron muchos políticos de pronto, empresarios a la política en esos años y alguna influencia ejercieron, sobre todo a partir del PAN. Entonces, bueno, cada vez que hay estos choques de pronto, muchos empresarios deciden entrar a la política directamente, no solo influir en ella, sino directamente. Aquí me parece simplemente que ahorita es una tregua, y después ya cuando se empiezan a definir las políticas económicas del López Obrador, dependiendo de cómo sean, volverá a resurgir este conflicto o no. Tienes razón. Es evidente que estaba pensando más en la incorporación a la izquierda, que es poco común, pero tiene razón en la oleada de empresarios, Vicente Fox, entre ni más ni menos, que se suman después en los 80s, después del fraude de Chihuahua, concretamente a las filas del PAN. Una acotación simplemente a lo que dijiste, María Amparo, de que Andrés Manuel los había insultado. Tienes toda la razón, pero de hecho es más preciso decir si habían insultado, porque los empresarios empezaron a insultarlo en el 2006 con el peligro para México. Tenían 12 años insultándose. Digamos, ese es el hecho. Sí, que sería el equivalente a según las crónicas que se filtraron del encuentro, cuando le reprochan a Andrés Manuel, ¿por qué nos llamas traficantes de poder? ¿Por qué el reduccionismo? Y le dice, ¿y por qué me llaman a mí Chávez? Yo no, o Maduro, yo no soy ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué me insultan a mí? Que me parece que va al corazón del asunto. Podemos, por tanto, hablar de una tregua. Ya no me digas Maduro y yo no te diré Si no me dices Maduro, yo no te digo traficante de poder o rapaz. Ahora, comentábamos, digamos, antes de entrar a este bloque, que en efecto había durado más de una semana, que no suele ocurrir en las campañas, esta tregua. Creo que José Antonio tiene razón. Ya veremos, ¿cuándo se politizaron? En 1975 se crea el Consejo entonces mexicano de Hombres de Negocios, ¿sí? Ahora se revive. Se creó el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Y el Consejo Mexicano.
En el Tenemos- 74 creo, pero Bueno, o Por ahí, whatever, pues, ¿no? los 70s. Cualquiera de los dos, en los 70s, y precisamente por diferencias de fondo con la política de Echeverría, el tercermundismo, el endeudamiento y su política social y de incorporación de la izquierda, ¿no? Pues regresaremos al tema de empresarios y poder político. Por Más ahora adelante. tenemos que interrumpir con una pausa. Regresamos. La semana pasada fuimos informados de una sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tamaulipas, en la que se echa abajo toda la información que se llamó de la verdad histórica, en donde una de las conclusiones principales era que el grupo de 43, menos uno que había aparecido por ahí un hueso suyo, habían sido calcinados, habían sido quemados y habían sido echados al río. Esto ha sido puesto en duda por una comisión de expertos que sacaron del país en cuanto pudieron por parte del gobierno. Les dijeron, ya, retírense, este es un asunto nuestro. Se produce este dictamen que hace el Procurador General de la República, entonces Murillo Karam, en donde pronuncia que esta es la verdad histórica que ya no se va a mover. Y ahora un tribunal colegiado de circuito, que es de una jerarquía muy alta, anterior a la Suprema Corte, declara y sentencia que la investigación estuvo mal hecha. No se siguieron todos los patrones que se deben seguir en una investigación. No se hicieron una serie de cosas que tenían que haberse seguido, como fijar las responsabilidades de la policía local, de la policía federal y de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, dice la sentencia. Y también señala algo que para mí es toda una innovación que puede justificarse muy bien a la luz del derecho penal. Voy a tratar de decir por qué. Se crea en la sentencia, se crea una comisión de la verdad y la justicia, así le llaman. Se ordena que se cree, ¿no? Ordena que se cree. Si la sentencia no puede ejecutar, Ejecutar. después se viene la ejecución. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Significa que en derecho penal, a diferencia de otros derechos civil, mercantil, la verdad legal tiene que buscar, no se busca solo la verdad legal, es decir, lo que pudieron comprobar, sino que se tiene que ir a fondo. En derecho penal tienen libertad de investigación los juzgadores para ir hasta el fondo y este fondo lo están buscando ahora mediante una comisión de la verdad que se ha prestigiado en muchos países del mundo porque con gente independiente se ponen a investigar y aportan los resultados de su investigación al tribunal. Esta es una combinación entre una medida jurisdiccional con una medida que viene de la sociedad civil, de donde salen estos miembros de la comisión, para llegar a un acuerdo y dan esperanzas a los padres de que se va a hacer justicia y crean una situación verdaderamente que está poniendo de cabeza al Poder Judicial mismo, al Poder Ejecutivo que hizo la definición de la verdad histórica y en general nos está pasando esto a 20 días de la sucesión presidencial. Hay aquí simbólicamente sería el fin del ciclo iniciado con la alternancia en la presidencia, porque Vicente Fox en parte llegó a la presidencia prometiendo una comisión de la verdad. De hecho, Crespo y yo estuvimos en una comisión de 3 personas con Clara Hussidman, y en julio del 2001 Vicente Fox nos dijo, aprobó las 2 comisiones, una para violaciones graves de derechos humanos y otra para corrupción grave. Luego lo negoció y nos mandó a volar, traicionó su palabra, traicionó la democracia, traicionó la verdad, y 18 años después, 17 años después, estamos a días de que sucediera aquel encuentro en Los Pinos, José Antonio, si recuerdas, viene un juzgado, vueltas que da la vida, y ordena la creación de una comisión de la verdad sobre un solo caso paradigmático, lo cual ha forzado o ha llevado a que Olga Sánchez, presunta
o posible secretaria de Gobernación con Andrés Senadora. Manuel, prometa varias comisiones de la verdad. Y en ese sentido, ¿por qué Ricardo Anaya no se compromete a eso? ¿Y por qué no recuerda que su partido, el PAN, traicionó la búsqueda de la verdad? Eso es lo que le quita credibilidad para mí a Ricardo Anaya. Es igual que su partido, son unos farsantes en este tema, mienten, vamos, no tienen ninguna autoridad moral para decir que ellos, ahora sí, nos darán verdad y justicia. A mí, yo lo que veo en esto, porque es una sentencia larguísima, o sea, tiene más de 700 páginas, no me aprecio de haberlas leído, pero pues como tú, tengo muchos amigos en jurídicas, tú perteneces a ese prestigiado instituto, y veo un problema. En primer lugar, la diferencia entre lo que prometió Fox, en este caso lo ordena, ¿sí? Un poder, el Poder Judicial, ¿sí? O sea, hay una gran diferencia. Quiere una Colegiado, comisión además. de la verdad en donde ustedes podrían hacer recomendaciones, incluso podrían investigar y, en fin, allegarse de recursos, qué sé yo. En este caso, aparentemente, si no se forma esa comisión de la verdad, que ya sé que no se dice mandata, pero déjame decir que mandata el juez, estarían incurriendo en un desacato judicial. Pero por otro lado, me explican que es una suerte, caerían en una suerte de inconstitucionalidad, porque los integrantes de esa comisión tendrían, digamos, autoridad sobre el Ministerio Público, que es una cosa pues que no se puede hacer, de forma tal que esto que ordenó el juez es una cosa que probablemente sea impracticable o inconstitucional, anticonstitucional. Entonces, no sé cómo lo van a resolver, porque están a días, ¿no?, de que se tenga que formar ya esta comisión de la verdad, pero que se riñe con nuestro sistema constitucional. Yo ojalá y tenga éxito, se pueda hacer, ojalá y tenga éxito y algún día sepamos qué pasa, pero entiendo que tiene estos problemas para ser incluso creada. Entonces, porque hay quien dice, en esa misma lógica, que sí, que la ley de víctimas parece que contempla la posibilidad de hacer estas comisiones de investigación y demás, sí, pero es una ley secundaria. Sí. Si Sí, la sí, la Constitución Constitución efectivamente es como tú dices, y he oído ese argumento también, decir, no, es que la investigación es monopolio del Ministerio Público, Claro. es decir, no lo puedes compartir con otras agencias que tengan origen civil. No lo sé. En todo caso, lo Mucho que, menos lo que que sea sí podría vinculatorio. hacer es que sea coadyuvante, que es diferente, o sea, no que tenga la investigación con toda la, azúcar. sino coadyuvante en todo caso de las autoridades judiciales, con personas independientes, también para la parte histórica, es decir, no solo la parte judicial. En varios países las comisiones de la verdad tienen un papel de esclarecimiento histórico, que puede dar pie, desde luego, ¿O no? ya en las instancias adecuadas, a que se proceda jurídicamente. Bueno, Sí. estamos en un gran interrogante respecto de esto que planteas, María Amparo. ¿Es anticonstitucional o inconstitucional esta sentencia o en algunos de sus aspectos o no? Yo creo que esto hay que dirimirlo con claridad y no lo vamos a hacer de inmediato. Tal vez en uno de los próximos programas tengamos ya interpretaciones. ¿A quién le corresponde dirimirlo? No, déjame más terminar. Lo que la sentencia dice es que hay que reponer el procedimiento. La reposición del procedimiento empieza con la acción de la Procuraduría, que es la que hace el informe que hace la verdad histórica. Eso hay que reponerlo por completo. Una vez que las cosas pasan a manos de un juez o del Poder Judicial, puede ser de un juez y después de un ¿Y quien lo colegiado. repone es la Comisión de la Verdad? Sí, que es el que está proponiendo la Comisión de la Verdad. No, la está ordenando, no la está Ordenando. proponiendo. Ordenando. Ahora, el derecho penal que hay que aplicar no le corresponde al procurador o al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es representante de la sociedad, pero los jueces son los que tienen que investigar. Lo que yo decía del derecho, del principio del derecho penal, es que se tiene que ir a fondo en la investigación, y eso después de que pasó el tramo de la investigación que hace el Ministerio Público, o sea, la Procuraduría. Pero ese tramo ya se agotó, ahora va a tenerse que reponer, le corresponde al tribunal, a los jueces, el determinar cómo se investiga. Y si una de sus formas de investigar es creando una comisión de la verdad y esta arroja pruebas que el juez puede volver a tomar y sacar una sentencia
mucho más firme que la que Se ha dado, ¿no? que la que se ha hecho hasta ahora, entonces vamos a tener una verdadera transformación del sistema jurisdiccional en nuestro país. Porque creo que incluso tú me corregirás, Pauli, que había un problema. Si se ordena esto, tendrían que liberar a todos los 99 que habían metido a la cárcel, ¿sí? Hasta ahora. Porque ese proceso no estuvo ¿Quién bien sabe? hecho y por lo tanto Depende de las no pruebas que son tenga. culpables, pero se lo escuché a otro Sí, integrante. puede ser que del algunos grupo. de ellos salgan. Entonces, sí estamos en un lío. Brete. Por cierto, si hubo un acuerdo popular para impunidad, es Puede ser. en un terreno, en el ámbito de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia sigue su marcha y creo que ahí Calderón y Peña Nieto tendrían que estar más preocupados porque en ese terreno sí van en serio las víctimas. Pero como ven, son interrogantes que vamos a ir resolviendo. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano. Muy buenas noches.